Bueno, vamos a comenzar entonces nuestro módulo relacionado con la innovación y la creatividad. Afortunadamente para mí, ustedes ya han estado conmigo, la mayoría pienso yo. No sé si haya algún estudiante que haya ingresado apenas para este módulo. Sin embargo, para todos, bienvenidos y de verdad que me alegro mucho que me estén acompañando nuevamente. La idea, al igual que hemos conversado anteriormente, es que ustedes puedan finalmente tener claro y poder interpretar todas las acciones, las actividades, los talleres, de manera que finalmente estén en capacidad no solamente de aplicarlos en su organización y en su empresa, en su entorno laboral, sino también desde el punto de vista personal. Esta es una clase que va a ayudarnos a entender e interpretar la realidad, a hacerla más amigable en términos de que podemos transformarla, que podemos innovarla y que lo más importante es desarrollar nuestra creatividad como un mecanismo mental, como un proceso mental en el que todos tenemos esa posibilidad. Entonces, desde el punto de vista académico, lo importante es que entendamos que el mundo está en un proceso permanente de cambio. Nada es estático, nada se mantiene y ya desde la antigüedad se hablaba de que estamos en un mundo dialéctico, en un mundo cambiante, en un mundo que en un determinado momento nos transforma y, lo más importante, nos obliga a transformarnos. Las innovaciones se dan precisamente porque surgen personas que en un momento determinado quieren cambiar y mejorar lo que existe. Normalmente digamos que la innovación nace de situaciones que ya están creadas y que lo que se hace es llegar a adaptarnos a esa situación, cambiarla y dejarla nuevamente en una nueva realidad. Digamos que la creatividad es la construcción, el proceso mental, lo que nos lleva a tener ideas que finalmente las vamos a poner en práctica, las vamos a llevar a una realidad. Y la innovación es tomar esas ideas, tomar esos procesos y hacerles cambios que permitan mejorarlos. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros durante el transcurso de este módulo? Desarrollar las habilidades que tenemos para conocernos, ¿cierto? Entonces, un primer momento, al comenzar este taller, ya lo vamos a ver cuando estemos analizando el contenido programático, va a ser el que ustedes muestren esas habilidades, muestren esas capacidades de creación, algo que muchas veces nosotros no tenemos incluso claro, eh, porque, digamos, no nos hemos puesto en ese sentido autocrítico de saber quién soy yo, qué hago, cuál es mi potencial. Algunas veces cuando nos entrevistan, cuando conversamos con otra persona, y nos dicen, ¿y usted cómo es? Y yo comienzo a dudar porque nunca me he interpretado a mí mismo. Siempre los demás son los que dicen, oiga, pero usted es muy buena gente, o usted es malacaroso, o usted, y siempre nos están calificando. Pero nosotros, digamos que no nos hemos puesto a pensar, no hay una reflexión, no hay esa catarsis que nos lleva en un momento determinado a hacernos un análisis, un autoanálisis para saber quiénes somos. Entonces, parte de este módulo es que finalmente vamos a lograr conocernos y saber nuestras potencialidades, nuestras competencias,
nuestras habilidades y ponerlas en práctica. Vamos entonces inicialmente a mirar el programa. Voy a hacer la presentación, aun cuando ustedes ya me conocen. Sin embargo, digámoslo que por protocolo, voy a hacer esa presentación. Profe, qué pena, que si le Sí. puede dar ingreso a Paula, que está en la sala de espera. Ay, mi chinita, quién sabe dónde estaba por allá maqueteando, mi chinita. Se le reinició el computador. Bueno, ya, listo. Ya está Alejandra, Paula, Karen, Elkin. Bueno, creo que ya todos están allí. Gracias a ustedes. Bueno, entonces les comentaba que vamos a mirar. Profe, Sí, buenas dime, tardes, ¿cómo buenas estás? noches. Noches, mi Profe, Paula. que el celular está, el computador está actualizando, entonces me tocó conectarme por el celular. Qué pena la demora. No, mi niña, ya la había extrañado. No, qué pena, profe, en serio, es que No, mi niña. A usted, de todas maneras, gracias. Ya hice unos comentarios para ponerte en contexto sobre lo que significa desde el punto de vista personal esta asignatura, este módulo, que en un momento determinado a, eh, nos va a llevar a conocernos y nos va a llevar en un momento determinado, nos va a llevar a clasificarnos, si se me permite el término. ¿Sí me están escuchando? Sí. Sí, señor. Ah, bueno. señor. Bueno. Sí, señor. Listo, listo. Bueno, en cualquier momento, ustedes saben que esto del internet, uno no se da cuenta si está o no está en comunicación con ustedes. Por favor, cuando haya alguna situación de que no hay claridad, de distorsiones, entonces me comentan y hacemos un alto. Bueno, entonces vamos a iniciar nuestra presentación de innovación y creatividad con una frase de alguien que hizo un análisis y un estudio de la evolución, ¿cierto? Y él decía que no es la especie más fuerte la que sobrevive ni la más inteligente, sino la que responde mejor al cambio. ¿Y por qué esta frase? Porque esta frase es relacionada con la creación y la innovación. Porque ya les hice el comentario eh, antes. Estamos inmersos en un mundo que se transforma, que cambia, que nos lleva en un momento dado a mirar a nuestro alrededor y darnos cuenta que todo cambia. O sea, no hay un solo momento en que nosotros mismos no cambiemos. En todo momento se está cambiando, se está evolucionando. A eso es lo que planteaba Darwin, ¿cierto? Entonces, lo importante allí es que ustedes entiendan que la, la facilidad, la diferencia o la aceptabilidad de una situación hace que definitivamente entendamos esa situación crítica, por ejemplo, de nuestro mundo de hoy. ¿Quién se imaginaba, quién pensaba, en qué momento llegamos a pensar que teníamos una situación en la que teníamos que llegar a aislarnos, ¿cierto? Entonces, eso no admite en ningún momento que nosotros entendamos que hay situaciones adversas, que hay situaciones en las que nosotros en un momento determinado no esperamos. Eso es lo crítico, pero al mismo tiempo es lo positivo porque nos permite reaccionar de manera inmediata, ¿cierto? Y nos permiten hacer uso de esa capacidad mental que tenemos para reaccionar
frente a una nueva situación. Eso es lo importante y lo que nos da valor y nos hace diferentes frente, por ejemplo, a los animales. Esa es la esencia del ser humano, esa capacidad que tiene de crear, de construir y obviamente de cambiar. Nosotros tenemos esa capacidad de cambiar. Está en nosotros aceptarlo o no. Por eso dice Darwin que no es el más inteligente, sino quien en un momento determinado acepta una nueva realidad y la transforma y la hace más accesible y la hace una realidad que yo entiendo, que yo manejo y que de alguna manera me ubica dentro de una sociedad, dentro de un contexto, sea este familiar, sea este laboral. Entonces, allí es donde vamos a poner a prueba todo ese valor mental que en un momento determinado todos poseemos. Los temas que vamos a tratar el día de hoy son la presentación, pues obviamente la mía, luego la del programa, vamos a mirar la metodología y una primera parte, digamos una abrebocas, que es la cultura sistémica. Cómo esa forma, esa construcción de nuestro entorno y de nosotros mismos en términos de cambio. La frase que todos hemos oído durante mucho tiempo es que somos reacios al cambio, ¿cierto? Y ese cambio en un momento determinado puede significar un nuevo comienzo. Eso es lo que vamos a mirar más adelante. Como les repito, ya muchos de ustedes, si no todos, me conocen. Mi nombre es Gustavo Prieto Vargas. Mi correo es gustavopri1353@gmail.com. Soy administrador público, soy un especialista en finanzas públicas y soy magíster en ciencia política. Mi experiencia docente ya está sobre los 30 años en diferentes universidades de Bogotá. He estado en la Gran Colombia, en la Católica, en los Libertadores, en la Jorge Tadeo, en la Central, en la Pedagógica, en el CIPCA, en IMPAU. Es decir, he tenido la oportunidad y el placer de compartir con muchos estudiantes mi experiencia, mis conocimientos y siempre tratando de que sea lo mejor para el estudiante, que realmente sea algo que les dé una nueva visión, una oportunidad para vivir, para experimentar esos cambios que vamos permanentemente a estar tomando como punto de referencia en estas clases. Como experiencia profesional, ya también les he contado, yo he tenido la suerte primero de trabajar con el Estado, desde puestos directivos, he sido el director financiero de estupefacientes, el director de planeación de la beneficencia, el director de planeación del Instituto Nacional de Salud, el director de presupuesto del Instituto Nacional para Ciegos, director de presupuesto del Fondo de Seguridad de la Rama Judicial, entre otros. Y desde el punto de vista privado he estado en una empresa que ya se terminó, se denominaba Cines Limitada, y era, digamos, la rival de Cine Colombia en su momento. Entonces, esto me da, digamos, una experiencia, un conocimiento y sobre los temas que, digamos, debo tratar con ustedes, con la posibilidad de aprender también de todo lo que ustedes en sus talleres, en sus conversaciones, en sus, digamos, diferencias conmigo que también deben existir y que me sirven a mí para profundizar, para ahondar y para cambiar de pronto ciertos conceptos.
Comenzamos entonces con los temas que vamos a desarrollar durante este módulo de innovación y creatividad. En esta primera sesión, pues la presentación que ya la acabamos de hacer, la introducción del programa basado en conceptos generales y vamos a ver la metodología de lo que vamos a analizar como la evaluación, los talleres, las exposiciones y todo lo que se requiere para que en un momento determinado podamos utilizar en nuestro proceso pedagógico. En las sesiones 2 y 3 ya entramos directamente con lo que nos convoca a esta clase, la innovación. Ya hemos conversado, digamos, con esa necesidad de cambiar, de transformar, de mirar cómo de alguna manera nos vamos adaptando y vamos adoptando también nuevas formas de vida, nuevas formas de pensar, nuevos hechos que en algún momento podemos utilizar para crear situaciones diferentes a las que normalmente vivimos. Si algo hace que en un momento determinado se vuelva rutinario, es estar en los momentos de confort. Esa frase hoy en día también se utiliza mucho en las situaciones críticas, cuando la gente no quiere salir de esa tranquilidad, de ese estado de ánimo en el cual no quiere cambiar, no quiere que lo molesten. Por eso se habla muchas veces de decir que algunos de nosotros, o infortunadamente, es algo que se presenta con mucha asiduidad. No estamos no tanto en capacidad, no es la palabra a utilizar, no estamos dispuestos en un momento determinado a pensar por qué nos lleva a esta situación. Algo que... Perdón, profesor, buenas noches, ¿cómo está? Sí, buenas noches, sí. Profe, qué pena interrumpirlo así tan abruptamente, pero es que levanté la mano, pero creo que no se ha dado cuenta. Ya. Lo que pasa es que sí. Soy de contaduría pública, tengo Sí. a varios compañeros esperando que su merced les dé algo de acceso, y segundo, tenemos problemas para matricularnos por la página, y la clave no funciona. Entonces, a ver si por favor nos puede aceptar y nos puede ayudar con eso. Ya en ese momento, ¿con quién hablé, por favor? Xiomara Méndez, de Contaduría Pública. Bueno, Xiomara, muy buenas noches y bienvenida. Y entonces, porque la clave la hice hoy, pero de pronto tiene algún inconveniente, entonces voy a revisarla cuando terminemos esta charla. Bueno. Ok, vale. Y los segundos, por favor, los puede aceptar, que es que dice que hay varios. Ya están todos aceptados. Catalina, bueno. Diana, sí. Vale. Gracias. Ya tenemos 71 participantes, 72. Gracias. Bueno. De todas maneras, a usted gracias, muy amable. ¿Sí? ¿Ya están todos los que necesitaban ingresar, por favor? Bueno. Uy, están entrando bastantes compañeros. Bueno, démonos qué pena. ¿Cuántos estudiantes son en total los que van a estar en esta clase? No, la verdad, por eso les pregunté al comienzo, pues a mí me han dicho que era solamente los de industrial. Profe, pero es que vimos 3 carreras. Qué pena interrumpir. Pero estamos administración, está contaduría, creo, no sé bien. Sí, porque ya me acaban de confirmar que contaduría. Sí, me acaban de confirmar que contaduría también. Bueno, lo importante para mí es que todos pues podamos ingresar y que pues en algún momento la facilidad de tener este mecanismo de tecnológico pues no nos hace complicado
el manejo de cierta cantidad de personas. Lo único más adelante vamos a mirar cuando establezcamos los grupos, que ahí sí la cosa se pone un poquito como no complicada. Digamos que vamos a mirar cómo resolvemos esto. Bueno, en este momento van 76 participantes, entonces pues yo les voy dando ingreso en la medida en que vayan solicitándolo. ¿Listos? Bueno, entonces, para continuar con lo que veníamos conversando, cuando se me fue un poco la idea, la innovación como ese mecanismo, como esa habilidad, llamémoslo así, de crear o de transformar, no crear, de transformar algo que ya existe. El mundo de hoy nos obliga a, más aún en el término empresarial, por poner un momento, ¿cierto?, a que esa innovación sea permanente. Los empresarios se ven abocados casi que a diario a estar mirando cómo es la evolución de su mercado, cómo es necesario crear nuevas estrategias, formularlas, cambiar las metas, establecer nuevos objetivos, porque digamos que la competencia lo lleva a que esté en ese estado, digamos, en el que en un momento determinado debe enfrentar para no quedarse atrás. Entonces, quien no innova, quien no cambia, una palabra muy común, está destinado a desaparecer, condenado más bien a desaparecer, ¿cierto? Entonces, ese es un reto permanente que lleva a... ¿Sí? Cuénteme. Ese es un reto permanente que nos lleva a mirar desde una realidad lo que sucede a nuestro alrededor. Entonces, vamos a tratar de entender esa innovación como la posibilidad de transformar lo que ya existe. Y ese ya existe implica, como acá lo dice en la sesión, los productos, en los procesos, el mercado y las organizaciones. Entonces, esos productos que permanentemente vemos, en el caso muy conocido por todos nosotros, y más especialmente con ustedes que son como muy dados a estar al día, a tratar de no quedarse atrás en la tecnología, con el manejo de los celulares, ¿cierto? Como estos celulares en 2, 3 meses, 5 meses ya están cambiando y ya definitivamente uno queda obsoleto si no tiene el celular de moda, el celular con nuevos mecanismos, nuevas funciones, y tenemos que cambiarlo, ¿cierto? Digamos que ese es el clásico ejemplo de la innovación. La tecnología nos ha llevado a un enfrentamiento permanente con el cambio, donde debemos aceptar que se vuelve obsoleto lo que hoy tenemos. Entonces mañana ya no es que no sirva, pero ya las funciones, ya lo que quiero con ese nuevo producto me lleva a esa denominada o ese denominado momento de consumismo. O sea, no es necesario cambiarlo. Si uno tuviese esa posibilidad de quedarse con un celular simplemente para utilizarlo en lo que más requiero, eso no me obligaría a estar cambiando y a estar utilizándolo, digamos, para estar presentándolo a mis compañeros o a mi familia o a quien sea, ¿cierto? Porque si usted no lo tiene, entonces usted está trabajando con un celular anticuado, con no me acuerdo cómo era que le decían ustedes, una lanza, yo no me acuerdo la verdad cómo era que le decían una flecha. esa cosa, bueno, parecido entre lanza y flecha.
Entonces, el que tiene una flecha ya lo miran hasta de una forma risible. Pero ¿qué nos llevó a que estemos pensando en cambiar ese producto si no era necesario? Pues el mercado que nos aconducciona, ¿cierto? Que nos influye a que tenemos que comprar ese producto, porque si no estamos en la era arcaica. Y presentan una propaganda de celulares donde está el troglodita, ¿cierto? El uga uga, y entonces somos trogloditas porque no estamos al día. Esa es una forma de inducirnos a que tenemos que cambiar, y si no nos quedamos en la época de las cavernas. Dense cuenta cómo esa innovación penetra nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, y nos obliga, entre comillas, a estar al día, actualizados, si quiero estar si quiero estar por encima de los demás. Al igual sucede con los procesos, y eso sí, con mayor razón, porque un proceso es un sistema que permanentemente debe cambiar. Cuando los procesos se quedan, posiblemente las organizaciones tienden a estarse, digamos, en un momento como de quietud, de no progreso, sino simplemente sobrevivir. Entonces tenemos que cambiar los procesos, tenemos que mirarlos a través de evaluaciones, si están o no funcionando, qué les está pasando, qué necesita cambiar de ese proceso para que ese proceso sea más dinámico, más asertivo y que nos dé un mejor resultado. Pues del mercado, ya ni hablar, está casi que relacionado con el producto, pero el mercado va un poco más allá del producto, porque el mercado se extiende a través no solo del mercado local, del mercado regional, nacional, internacional, sino de diferentes formas de llevar el producto, el marketing, por ejemplo. ¿Cómo hago llegar al consumidor mi producto? ¿Qué debo hacer? ¿Con quién me debo contactar? ¿Qué líneas de distribución debo utilizar para que este mercado llegue a el consumidor final? Vamos a hacerlo a través de publicidad, digamos, utilizando la tecnología como las redes sociales. Vamos a hacerlo de una manera mucho más, entre comillas, artesanal, con el volanteo, con los avisos, ¿cierto? ¿Cómo vamos en un momento determinado a llevar ese producto a donde se requiera? Recuerden que el mercado no es más que la posibilidad de entregar el producto a quien lo necesite, ¿cierto? En economía, la base de la economía se fundamenta en el mercado, con unos demandantes, unas personas que requieren el producto, unos consumidores y otros que lo ofrecen a través de empresas, a través de distribuidores, para finalmente unirnos y determinar un precio. Eso es economía, y la economía se basa en el mercado, y la economía lo que intenta es hacer llegar el producto a un precio en el que el consumidor pueda cancelarlo y el productor pueda ganar. Allí sí que está presente el mercado. Allí sí está presente la famosa globalización. Ya no existen barreras que nos impidan que los productos nos lleguen o los podamos enviar. Esa aldea, ¿cierto?, de consumidores que permanentemente estamos pidiendo nuevos productos. Entonces, esa economía de Smith, que se mantenía rígida, que solamente veía el consumo como el eje fundamental de la economía, se transformó
con la propia oferta y con lo más importante, el mercado, para llevarnos a una economía neoliberal. Él me planteaba la economía liberal, ¿cierto? Y Milton Friedman nos habla del neoliberalismo. Aparte de lo que ya en un momento Keynes planteó desde el Estado, como lograr que esa economía y ese mercado se reactivara a través del Estado. Entonces, si ustedes miran, la economía y la globalización han hecho que todos nosotros, absolutamente todos, hayamos cambiado. Desde nuestra forma de pensar, porque la globalización no es solamente el mercado, la globalización también es la tecnología. El mundo es diferente más o menos desde el año 64, 68, cuando aparecen los computadores y cuando aparecen las formas de cambiar, o más bien de comunicarnos. Y es la tecnología la que hoy nos tiene donde estamos. Las redes sociales, donde ya ese teléfono negro que se giraba, eso sí quedó en la época de las cavernas, ¿cierto? Entonces, esa globalización, esa tecnología hace necesaria una mentalidad creativa, innovadora, que esté permanentemente en el cambio y que nos lleve a que nosotros estemos allí para no quedarnos, digamos, desadaptados, no nos quedemos en un momento que ya pasó y que de pronto para algunos es el mejor momento. Las personas que ya tenemos cierta edad siempre pensamos que el pasado fue mejor, pero estamos diciendo algo que no, realmente no es cierto. De pronto para nosotros fue lo mejor, pero el mundo de hoy nos lleva a conocer situaciones y momentos que realmente nos dan la posibilidad de tener muchas formas de vida diferentes, mucho confort, a pesar de que lo critico desde el punto de vista de que uno se vuelve conformista, de que uno de pronto no quiere estar cambiando, pero que es un estado de verdad que uno a veces siente que es el mejor. Para que podamos en un momento determinado comenzar a plantear todo esto a través de actividades, desde ya le voy a pedir a Paula, que va a ser la persona que me ayude a coordinar el grupo. La conformación de grupos, ustedes los van a conformar. En ese momento veo que son bastantes compañeros. Entonces vamos a conformar grupos más o menos de unos 8 o 10 estudiantes por grupo, ¿cierto? Para que afortunadamente este módulo y esta asignatura lleva a que entre más estudiantes haya, tenemos más posibilidades de asignar no solamente talleres, porque son grandes grupos, sino roles. Más adelante vamos a ver en qué consisten los roles. ¿Profe? Sí. Dime, Paula. Qué pena interrumpirlo. Sí. Cuéntame. Profe, es que lo que pasa es que posibilidad haya de que los grupos sean como de 4 o 5 por carrera, o sea, de que estemos, digamos, los de ingeniería industrial en un grupo y ese grupo se divide en otros grupos y el de contaduría en otro y administración en otro, porque es muy difícil, digamos, mezclarnos 10 de ingeniería, 10 con contaduría, con administración, ¿sí entiendes? Sí, pero mire que ahí entramos, o sea, acepto tu comentario, pero precisamente les estaba haciendo una acotación en el sentido de que la innovación y la creatividad lleva a la conformación de grandes grupos. ¿Por qué? Porque en el manejo de roles
necesitamos que cada grupo tenga como mínimo 6 o 7 personas, porque se van a entregar una serie de rol, perdón que lo haga redundante, de cargos. Entonces va a haber te voy a dar nombres por ahora: el cerebro, el evaluador, el mediador, el componedor, en fin, toda una serie de roles que vamos a desarrollar, porque esto no van a ser los talleres clásicos de, digamos, de crear empresa, sino van a ser talleres de desarrollar habilidades, competencias. Y digamos que para el docente es mucho más fácil manejar un grupo de 6 o 7, que al final nos darían 10 grupos, que manejar 15 o 20 grupos de, qué sé yo, de 4 o 5, ¿cierto? Entonces, en el desarrollo vamos a iniciar, vamos a ver cómo nos va de aquí a mañana, si alcanzamos mañana, para que ustedes vayan creando los grupos. O sea, vamos a hacernos una especie de, digamos, de análisis de cómo funcionan los grupos. Si vemos que es muy complicado, que es muy difícil, entonces miramos si son mejor reducidos que tener grupos grandes. O sea, para mí es más importante que haya un contador, un administrador, un ingeniero, ¿cierto? Porque son visiones diferentes. Son pensamientos de su propia formación que van a confrontar dentro de su propio grupo las ideas que van surgiendo. No es lo mismo lo que piense, y le voy a dar un ejemplo con mucha anticipación de lo que vamos a hacer, relacionado con un caso que se focaliza. Los voy a colocar así, de esta manera. Uno de los graves problemas que hay en este momento en Bogotá es el medio ambiente. Y algo que en algún momento nos afecta o afecta a una parte de la ciudad, porque yo diría que a todos, es, por ejemplo, el relleno de Doña Juana. Y eso involucra a un sector, ¿cierto?, que está viviendo situaciones críticas por la contaminación, por situaciones de salud, por el medio ambiente. Y entonces, ¿qué sucede? Pues la idea, estoy hablando en este momento como un ejemplo, ¿no? Como algo que me surgió. Y que vaya a llevar a un grupo a que cree, invente un aparato, un mecanismo, un elemento que disminuya ese proceso de contaminación, esa situación de salud. Y entonces alguien del grupo, que es el ingeniero, dice: oiga, venga, ¿por qué no hacemos una máquina, creamos una máquina, construimos una máquina que permita transformar el aire de los alrededores en, qué sé yo, en 1 kilómetro a la redonda del aire contaminado? Recuerden que estoy diciendo cosas que pueden parecer tontas, ¿no? Y otro dice: no, entonces el administrador dice: no, eso es muy complicado porque necesitamos una máquina, no sé qué. ¿Por qué mejor, dice el administrador, organicemos unos grupos que van a... Y entonces es una visión totalmente diferente. Y el contador dice: no. ¿Profe? No, sí, cuéntame. Profesor, discúlpame, buenas noches. Mi nombre es Patricia Cruz, soy de Contaduría Pública. Profe, es que realmente tenemos una duda muy grande. Nosotros, pues, no sé si de pronto el profe ya lo había aclarado, me disculpa si es así, pero pues en el chat veo también la misma situación. Es que nosotros nunca recibimos información de la clase ni del link, y no sé si es que no estaba contemplado previamente que hiciéramos parte de esta clase. No sé, profe, usted cómo lo ve, o si a usted ya le habían informado que contaduría y que administración estábamos incluidos en esta clase, porque realmente veo que es un grupo bastante grande. Exactamente, mire que usted acaba de decir algo. Pues les dije, al comenzar la clase, no, como tú no estabas, yo les dije: bueno, entonces somos solamente ingeniería industrial, ¿cierto? Y pues allá me dijeron: sí, hasta el momento solamente es ingeniería industrial. Después me llegó una persona también de contaduría, y me dijo que les diera acceso
al grupo. No sé a través de cómo consiguieron el link, ¿cierto? Porque yo solamente los tengo en la mañana y en la noche con ingeniería de sistemas. Si ustedes me permiten, hoy terminemos así para poder avanzar. En la noche voy a tratar de hablar con el director de industrial para aclarar, ¿cierto? Esta situación porque yo no la conocía. Todo lo que tengo preparado, pues en términos va a ser igual para todos, pero pues lo había hecho para ingeniería industrial. Si ustedes entran en la ingeniería industrial, allí ven el programa, ven la matrícula, el código de la matrícula y todo lo que vamos a mirar durante estas 20 sesiones. Entonces sí, obviamente estoy... Lo que pasa, profe, es que cuando ingresamos por contaduría nos dice que hay que matricularnos por ingeniería industrial. Pues, uno hace lo que dice ahí en la plataforma, viene a intentar escribir la materia, pide una clave, no sé dónde habrán sacado ellos la clave para matricularse porque pues a nosotros no nos deja. Y pues ella fue la que nos pasó el link, pero pues nosotros estamos haciendo lo que nos dice la plataforma, pero si usted no sabía que tenía la clase con nosotros, entonces pues estamos en las mismas. Sí, Yo creo que estamos equivocados. Yo creo que estamos en el lugar. Claro. Sí, en otro grupo. Que nosotros No. Hay dos grupos, pero tampoco nos llegó información de ninguna otra parte, entonces estamos todos con la misma. La verdad, a ver, no podemos detener en ese momento la clase porque pues las personas de ingeniería industrial pues están aquí y ustedes también obviamente con el debido respeto. Terminemos esta clase, ya bien, mal, estamos todos acá y pues vamos a obtener una información y al final yo me pongo inmediatamente en contacto con el ingeniero Alberto para que él me defina cuál es la situación, porque yo la verdad, pues no tenía ni idea de que estaba administración y contaduría. Para mí no es ningún inconveniente, pero sí para ustedes en el sentido de sus situaciones de matrícula y el orden en que en algún momento vayan a registrar sus asistencias y todo lo que implica el no tener claro la matrícula, ¿cierto? Entonces les pido por favor que hoy dejemos transcurrir la clase. Repito, pues es una información que igual van a recibir, ya sea si continúan conmigo o ya sea si van a estar con otra persona, con otro docente, igual van a recibir una información similar, parecida a la que estamos entregando en el día de hoy. ¿Sí les parece, por favor? Claro que sí, profe. De todas maneras, de verdad, es con todo el respeto, pues precisamente sí, porque profe, gracias. Y pues porque queremos que pues, sea como una retroalimentación y que podamos estar todos, digamos, bien ubicados en lo que estamos, profe. Claro. Muchas gracias. Sí, me parece muy bien, de verdad, me parece bien. Y de todas maneras, de antemano les pido disculpas si hay algún inconveniente. Sí, cuéntame. Cuéntame. Profe, yo creo que ese es un desorden de parte de la universidad, ya que si yo me comuniqué con usted fue porque ya tenía el contacto de clases anteriores, pero pues sí deberíamos hablar, no sé, con la coordinadora o algo, porque siento que todo el mundo, o sea, incluyendo los de ingeniería industrial como los de administración y demás, están súper perdidos, no saben a qué clase matricularse, no saben nada, y creo que eso le corresponde a esa coordinación. Sí, ya, te Supongo entiendo. Yo te entiendo, por eso te estoy diciendo que, pues es decir, infortunadamente, por la situación que haya sido. O sea, no sé si ustedes en algún momento les comenté que pues uno siempre debe buscar soluciones y no buscar culpables, porque eso no resuelve nada. Entonces, en este momento, pues estamos acá, aprovechemos el momento. Si algo hubiese sucedido, ya los hubieran llamado a decirles, oiga, ustedes no están viniendo a mi clase, o alguien se hubiese comunicado con ustedes, ¿cierto? Pero como no ha sucedido eso, dejémoslo ahí por ahora, por favor. Escuchemos algo que no les va a sobrar, al contrario, nos va a ayudar a todos en un determinado, a encontrarle una razón, una lógica a ese momento en el que vivimos, al famoso cambio, al recambio que llaman ahora, ¿cierto? Y terminemos y tan pronto terminamos la clase,
yo les prometo que yo me pongo en comunicación con ellos y eso ya mañana no tiene que suceder, ¿vale? Pero si nos quedamos aquí buscando culpables y diciendo que mire que fue... No. Yo pienso que eso no nos va a dar respuesta a lo que necesitamos. Terminemos y tan pronto terminemos, de pronto acortamos un poquito la clase para que pues tampoco las personas que están aquí, que mañana de pronto no estén, entonces no tengan sus conocimientos y sus argumentos y su información. Entonces, si ustedes lo consideran, terminémosla y una vez terminada, yo personalmente me apropio de la situación y les ayudo a solucionar su problema. Si están de acuerdo, por favor, que todos estén de acuerdo, ¿sí? Sí, profe. Sí, señor. Sí, profe, gracias. Muchas gracias. Bueno, entonces, nuevamente vamos a hablar de todos estos cambios y entonces dejemos, por favor, dejemos en stand-by, quietecito, la conformación de los grupos y lo que se debe hacer mañana, ¿vale? Porque no vale la pena que comencemos a conformar grupos y mañana no van a hacer. Entonces, vamos a seguir sin actividades comentándoles esta presentación. Entonces, dejamos quietecito. Paula, por favor, te pido que no vayas a recibir información sobre creación de grupos, lo dejamos quietecito para saber finalmente cómo lo vamos a hacer. Y si ya son solamente los de información, sí, pues los de industrial, sí van a ser solamente 4 personas, máximo, ya muy grande 5. Si somos todos, pues entonces cambiamos la situación y hacemos grupos más grandes. Pero por favor, por ahora, entonces quedamos quietecitos ahí, no vamos a hacer grupos, no vamos a desarrollar la actividad que yo había planeado, dejémoslo así y mañana ya debe estar solucionado, ya sabremos qué vamos a hacer cada uno. ¿Sí? Bueno, entonces, seguimos con el siguiente tema, que es la creatividad. Muchos de nosotros, en un momento determinado, a veces pensamos que tanto creatividad como innovación es lo mismo. Pero la creatividad es un proceso mental, donde usted desarrolla a través de ideas, ¿cierto? Ese pensamiento constructivo que le permite hacer cosas diferentes, cosas nuevas, ¿cierto? A pesar de que aquí también puede darse el hecho de tener algo, transformarlo y crear algo diferente a lo que existe. Pero ojo, aquí al crear y transformar, el producto no debe parecerse al que usted creó. ¿Sí? No hay una transformación total, hay una modificación, mientras que en la innovación sí hay una transformación de ese producto que usted elaboró, ¿cierto? Y lo que hizo fue agregarle algo. Aquí usted lo creó a través de un proceso mental y de pronto lo mejoró y sigue siendo una creatividad. Pero cuando usted le hace innovación, lo que hace es agregarle algo diferente, pero la esencia del producto sigue siendo el mismo. Los celulares. Volvemos al celular porque para nosotros es el ejemplo clásico de lo que significa innovación. El celular como tal no cambia. Sigue recibiendo llamadas, está para eso, es un teléfono y nunca ha dejado de ser teléfono. ¿Cuáles son las innovaciones? Pues que le han agregado más funciones, que ya prácticamente es un computador, un mini computador dentro de un celular, que usted ya se puede comunicar por escrito, que usted ya se puede comunicar a través del WhatsApp en una conversación, que usted se puede comunicar con una red social, que usted puede escribir y llevar ese mensaje a diferentes partes, pero sigue siendo un teléfono porque es un medio de comunicación. Mientras que quien creó el celular, él no le hizo modificaciones. Fueron las personas que posteriormente le pidieron a él,
porque no lo pueden hacer sin la autorización del creador, que les permitiera hacer innovaciones. Alguien compró, voy a decir, en este momento, qué sé yo, Sony o Movistar o qué sé yo, compró, digamos, el invento del celular para poder hacerle transformaciones. Pero el celular como tal le pertenece a alguien y sigue siendo de él. Entonces, repito, hay una diferencia entre innovación y creatividad. Y esto lo vamos a desarrollar en lo que yo quería conformar con los grupos, pero bueno, ya dejémoslo ahí quietecito y si no vuelvo y armo la batabola ahí. Entonces, vamos a mirar la creatividad. ¿Qué es la creatividad? A pesar de que ya le he comentado, hay diferentes tipos de creatividad, la mimética, la disociativa, la narrativa, la analógica, la intuitiva, ¿cierto? Todos ellos son diferentes formas de hacerlo. Desde un punto de vista cognitivo. ¿Cómo es la creatividad cognitiva? Eso lo vamos a ver más adelante con, digamos, la memoria, la comunicación, la percepción. Todo ello en un momento hace que nuestro cerebro comience a construir ideas, por ejemplo. Hay otras que son sociales, creaciones sociales, que en un momento determinado llevan a construir formas de comportamiento. Ojo, aquí son formas de comportamiento. Cómo tengo empatía con otra persona, tengo una facilidad para que las personas me acepten y tengan mi amistad como algo que para ellos es importante. Y me comunico con ellos muy fácilmente. No todo el mundo tiene esa habilidad, ¿cierto? A veces nos rechazan sin conocernos porque no saben cómo soy yo. Y simplemente por una subjetividad piensan que yo soy mala persona. Que yo, por utilizar una frase muy común entre los estudiantes, soy creído, soy, digamos, mala persona, me cae mal. ¿Usted ya habló con él? ¿Usted tiene algún tipo de relación con él? No, pero es que yo lo veo y ya no. A ver, eso no es una posición racional para definir o para entender a una persona. Simplemente que porque a usted le cae mal porque lo vio y ya le pareció que la forma como se vestía, que la forma como hablaba, que la forma como, digamos, interpretaba las cosas, porque uno muchas veces también se ofende con los demás. De una manera que no tiene ninguna justificación. Porque es una persona activa, porque es una persona que participa, porque es una persona que permanentemente está de pronto entrando a discutir, a disentir. Y eso es valioso. Pero para los demás le parece cansón. Y entonces no hay tal. ¿Por qué? Porque no lo conoce. O sea, no tiene esa capacidad de entender a las personas. Y eso se da solamente a través del conocimiento y de la relación y de la interacción con otra persona. Entonces es una creatividad diferente. Esa creatividad social lo lleva también a que usted fácilmente cree grupos de trabajo o grupos de amigos. Y repito, no todos tenemos esa habilidad para hacerlo, pero hay personas que casi que puede ser algo innato en ellos, ¿cierto? Nacieron con esa estrellita de ser agradable, como otros de pronto nacemos con una estrellita de que nadie nos quiere. ¿Y por qué yo? ¿Y por qué? Son situaciones. Y eso es lo que hay que entender. ¿Y cómo cambio? ¿Y cómo voy a interpretar esa forma de que los demás me interpreten a mí? ¿Y cómo puedo cambiar eso? Entonces tengo que analizarme
entenderme y buscar ese cambio. Es la única forma que yo lo puedo hacer. Porque si yo me rebelo, si yo rechazo el cambio, si yo digo, si les gusta como soy, bien, que es una frase que muchos utilizamos, si les gusta como soy, bien, y si no, que haga lo que quiera. Eso no es una respuesta. Porque va a tener confrontaciones. Porque permanentemente va a estar en una zona no de confort, sino de agresión. Uno tiene que entender que algo está pasando. Tiene que analizarlo. Y repito, tiene que interpretarse a sí mismo. Eso lo da solamente cuando nos entendemos. Cuando sé que existe esa creatividad social y que yo puedo en un momento determinado cambiar. Y eso nos lleva a dos tipos de pensamiento. El pensamiento convergente y el pensamiento divergente, que ya lo veremos en su momento, pues de una manera más explícita y más concreta. Pero aquí lo que te intento es hacer una especie de interpretación rápida de lo que para muchos de nosotros es ese pensamiento convergente, en el que yo simplemente capto las ideas como tal, donde las acepto, donde no me pongo en desacuerdo, sino que simplemente digo, bueno, tratemos de manejar la situación, pero no busco el cambio. No busco otro punto de vista diferente y me quedo con lo que tengo. Mientras que el pensamiento divergente, la palabra lo dice, es diverso, hay diferentes puntos de vista, hay diferentes opiniones, todo lo que me digan a mí no puede ser aceptado simplemente porque me lo dijeron. Yo tengo que entrar a mirar si es una realidad o alguien que me puede estar hablando tonterías y yo las acepto como si no pasara nada. No, uno tiene que tener un pensamiento divergente, crítico y constructivo. Ese pensamiento divergente me lleva a que en un momento determinado yo pueda manejar una situación. Y pueda estar en desacuerdo con alguien, pero tengo que hacerlo de una manera tal que finalmente construya algo que sea positivo. El tener un pensamiento, digamos, diferente al otro, no significa que yo tengo que confrontar. Por ejemplo, lo que pasó el día de hoy. Sí, infortunadamente, pues no nos avisaron. Esto nos da como una situación incómoda, establece entre nosotros un mal momento y dice uno, oiga, pero ¿qué está pasando? ¿Quién es el culpable? ¡Usted! No, vamos a mirar qué pasó. Somos seres humanos. Estamos trabajando desde una situación diferente a la normal, donde usted puede ir en este momento, había podido ir allí a la facultad, a la secretaría o qué sé yo. Señor, por favor, o señorita, o profesora, o como quiera que sea la persona que esté a cargo de eso, necesito que nos dé una respuesta a lo que pasó. Sí, señor, me pasó esto, ya. Pero ahorita como estamos en una situación diferente, en algo que no esperábamos, pues tenemos que adaptarnos a eso y tratar de buscar una respuesta sin entrar en conflicto, sin entrar en confrontación. Eso es lo que nos hace inteligentes. Eso es lo que nos hace diferentes. Bueno, pasó. Busquemos la solución. Busquémosla. ¿Por qué tenemos que ser agresivos? No, señores. Vamos a entender, vamos a mirar qué pasa. Si ya mañana se presenta igual, no, ya sí la cosa ya pasa a ser ya es un pensamiento totalmente divergente y ya un pensamiento totalmente, digamos, divergente en términos de conocer una realidad en la que yo no estoy de acuerdo. Pero dejemos que las cosas pasen y ya mañana establecemos una nueva realidad. Entramos a una parte que para mí es muy importante, que es el coaching, ¿cierto? El coaching, bueno, es que con definición. El coaching, ¿alguien sabe qué es coaching? Muchachos, ¿qué es el coaching? Entrenamiento, profe. Muy bien, mi niña. Entrenamiento. Sucede que no todos tenemos en un momento,
la misma capacidad de desarrollar una determinada acción. Hablemos, porque esto es un término totalmente deportivo, viene del béisbol, del coach, que es la persona en el béisbol que entrena a un grupo de personas, jugadores, y que lo lleva a que simplemente con señales el otro, el entrenado, entienda el mensaje que le están enviando. A él no le está hablando absolutamente nada. Claro, obviamente tuvieron su entrenamiento donde él les explicaba que si se cogía la oreja era porque lo lanzara rápido, que si se ponía la mano en el estómago era porque lo quería que lanzara a media, hacia la cintura del bateador, y que cada movimiento es una señal, ¿cierto? Y el coach llega a ser tan importante dentro del equipo que ese equipo sin el entrenador prácticamente desaparece, porque es el real orientador, el que los dirige, el que los instruye, el que logra finalmente que a través de sus enseñanzas los demás respondan inmediatamente. Y ese coach logró, digamos, en términos de utilización de esa palabra, llegar a las empresas y llegar a las capacitaciones de personas que queremos que lleguen a ser líderes. Pero el líder no es el líder que conocemos nosotros en términos de autoridad, el que impone, el que, como él es el líder y como él es el que manda, ¿cierto? Entonces los demás deben obedecer. Yo no sé si ustedes, muchos de ustedes, han visto entrenadores de fútbol que se vuelven casi que dictadores, y donde finalmente terminan enfrentados, pero terriblemente, con sus jugadores. Ese no es un entrenador. Él es una persona simplemente que está allí porque conoce, sabe de fútbol, pero no sabe transmitir. Ojo, no sabe transmitir, no sabe llegar, no tiene empatía con sus jugadores. Y lo que se genera es un enfrentamiento. No. Entonces eso llevó a que se creara una forma de manejar personas que lideraran y que manejaran grupos. Pero grupos que finalmente entendieran que lo que se está tratando de hacer es lograr que todos tengan esa habilidad para conducir grupos. Para eso se hace el coaching, para manejar grupos. Y cuando va uno a una capacitación, de verdad sale con un pensamiento, con una habilidad. Claro, pues aquí es una habilidad mental porque no la ha puesto en práctica, ¿cierto? Pero uno entiende que lo primero que tiene que hacer es relacionarse con los demás, que tiene que entenderlos. Y entenderlos es entender su comportamiento, es entender su pensamiento, que es diferente. Todos pensamos diferente. Y si no seríamos todos iguales, este mundo sería el caos. ¿Me están escuchando? Sí, señor. ¿Aló? ¿Sí? Sí. Ah, yo pensé que... Sí, señor. Bueno. Vamos a volver a colocarla. Bueno, entonces, esa situación de ser líder no es algo que muchos de nosotros, no, si a mí me dejaran yo lo haría. Vaya, párese al frente de un grupo, exprese lo que usted piensa y hágalo de manera tal que no haya nadie quien entre a discutir. Bueno, obviamente va a haber discusión, la forma como usted comentó, habló e hizo presencia en auditorio. Debe tener cierta habilidad para comunicarse con los demás. Y aquí puedo quedarme mucho tiempo hablándoles
de lo que es el coaching, pero ya lo vamos a ver, repito, en su momento. Entonces existe el coaching organizacional, allí es donde estamos hablando de organizaciones, ¿cierto? Donde está el director del programa. Sí, por favor, los audios, por favor. Los audios. Gracias. Entonces está el director, el ejecutivo o simplemente el empleado que a través de su propio cargo puede liderar una actividad. Yo no necesito ser el director de la empresa para que en un momento determinado, si alguien me elige para hacer una tarea, me dice, por favor, usted me entrega, voy a hablar de contaduría, ya que están ahí ustedes, necesito que el informe quede para mañana, pero es que como tenemos una situación crítica, tiene que estar a las 8 de la mañana. Busque la ayuda que usted quiera. Y entonces allí va a ser el problema porque la mayoría dice, no, yo tengo que hacer, yo no me voy a quedar. Pero si usted es una persona que tiene cierta empatía y si él tiene cierto respeto dentro de los grupos o dentro de las personas, sí, tranquilo, no hay problema, yo me quedo y yo trabajo con usted. Y eso es a lo que nos lleva la empatía y el coaching organizacional, a que se hagan las cosas sin entrar a confrontar y con la solidaridad de los demás. Cuando uno lo hace por la fuerza, cuando uno lo hace de mala manera, pues las cosas no van a salir bien. El coaching sistémico, los procesos, los famosos procesos ingenieros industriales, donde todo se vuelve un proceso, se vuelve una entrada, un proceso y una salida. Pero eso tiene que ser organizado. Alguien debe estar al frente de ese proceso. Alguien debe analizar por qué está entrando la información que se requiera, cómo está funcionando ese proceso al interior y por qué me está dando ese resultado. Debe haber un líder del sistema, del proceso. Y entonces vamos a ver en un momento. Y alguno de ustedes, de pronto, qué sé yo, puede indicarnos en su momento, cuando hagamos lo de la habilidad, que tiene esa capacidad de entender o los procesos o a las organizaciones. Y una inteligencia emocional. Esa inteligencia emocional es bien interesante. La vamos a ver en su momento cuando vamos a hacer una lectura de algo que está de moda en el mundo. Y es que debemos de dejar las emociones a un lado. Cuando uno reacciona de manera irada, cuando uno no sabe controlar sus emociones, cuando uno responde, digamos, de una manera agresiva y después dice, ¿yo por qué hice eso? ¿Qué me pasó? ¿Qué sucedió? Yo no soy así. No se pudo controlar. Ya nos hablaba Freud de la psicopatología de la vida cotidiana en el sentido de que muchos de nosotros no nos entendemos a nosotros mismos porque ni siquiera sabemos cómo somos. Y entonces uno a veces, sin quererlo, sin pensarlo, se porta de una manera que uno mismo dice, pues, ¿yo qué hice? ¿Por qué? Le contesta mal a sus padres, a su familiar, a sus hijos, a su amigo, y después uno mismo reconoce inmediatamente, pareciera que algo lo golpeó y le digo, oye, ¿usted qué hizo? ¿Y por qué se dio eso? Porque no controla sus emociones. La inteligencia emocional es eso. La inteligencia emocional es para manejar las emociones, algo que la mayoría de los colombianos nos hace falta. Por eso está incluido dentro de la creación y la innovación. Porque si usted no se controla, jamás va a poder crear, jamás va a poder innovar, porque siempre va a estar pensando en una forma diferente, agresiva, frente al resto de sus compañeros y al resto de la organización o al resto del proceso. Debemos de tener una inteligencia emocional que nos permita construir, que nos permita dar respuestas. Luego viene, mis chinitos, el parcial. El parcial va a ser un cuestionario, más adelante lo vamos a ver en la metodología, que comprende 10
perdónenme, de 10 a 15 preguntas en las cuales vamos a analizar todo lo que he conversado, ¿cierto? A través de unas preguntas que van a tener una respuesta múltiple y ustedes van a, digamos de alguna manera, a decirme, ¿cierto? Oiga, profe, sí le entendí. A usted habla mucho, pero poco de aquello, ¿cierto? Entonces lo ideal es que todos ustedes, mis chinitos, me van a sacar 5 en ese parcial. Porque va a ser sobre lo que hemos visto. Como ustedes ya me conocen, los de industrial, no los de contaduría y los de administración, yo siempre les solicito, les pido que en cada clase, cuando haya inquietudes, cuando algo no sea claro, cuando existan de pronto inconsistencias en lo que les digo y lo que hago, pues inmediatamente me lo digan porque yo soy un ser humano y lo que les estoy intentando contar. Nosotros nos equivocamos, nadie tiene la verdad, absolutamente nadie tiene la verdad. Todos estamos sujetos a errores y a equivocaciones, pero lo más importante es que nos los digan y nos lo sepan decir. Eso es lo más importante en la vida. No que uno le diga los errores a los demás para burlarse, para hacerlo quedar en ridículo o para creer que esa persona se equivocó porque no sabe. No, es un ser humano, también tiene derecho a equivocarse y es lo que yo le pido a ustedes. Siempre, siempre busquen la manera de hacerme llegar sus inquietudes. Si quieren lo hacen al final. Yo siempre dejo 20 minutos de clase para que ustedes expresen todo lo que quieran, para preguntarles sobre lo que hemos visto, para que me den su interpretación, para que validen todo aquello que se ha comentado. ¿Listos? Bueno, luego vienen una serie de sesiones de la 11 a la 15 de técnicas, aquí también quedó mal escrito, técnicas de innovación y pensamiento creativo. Entonces aquí vamos a ver una serie de métodos, aun cuando de una vez les anticipo, no es que haya un método para crear, no es que haya un método para innovar, no es que vamos a seguir este proceso paso 1, paso 2, paso 3, paso 4 y tiene que salir, no. Son simplemente ideas, son simplemente pasos que nos ayudan en un momento determinado a desarrollar esa capacidad cognitiva e intelectual de crear y que todos, absolutamente todos la tenemos. Entonces, eso hace parte del pensamiento creativo, de ese pensamiento que en un momento determinado nos lleva a cambiar, a crear, a innovar, a desarrollar y todos los calificativos que creamos necesarios para poder innovar y crear. Hay que tener un pensamiento sistémico, un pensamiento que nos cambie de orientación, y perdón que repita tanto el cambio porque es necesario, que nos cambie de forma de pensar, de esa forma de pensar lineal, causa-efecto. Si esto pasa, es porque hubo algo que sucedió, pero nunca vamos a mirar qué es lo que en un momento determinado está generando ese problema. Es tener un pensamiento holístico. ¿Saben qué es la holística? Chinitos. Chinitos. No, señor. A ver, cuando hablamos de la holística, estamos hablando de un pensamiento integral, de un pensamiento que mira lo que nos sucede como un todo, no por partes. Algo que en algún momento llevó a esta forma de pensar, a este pensamiento lineal, es el de, después de la revolución industrial, ¿cierto? A cerrar la creación, cerrarla en un término de que solamente yo debo seguir un proceso y que ese proceso se mantiene, ¿cierto? Entonces, eso lleva al reduccionismo. ¿Qué es el reduccionismo? Es desagregar un problema en partes. Lo que les estaba hablando, y voy a retrotraer el ejemplo de contabilidad, donde hay que presentar un análisis financiero para mañana, pero ¿por qué lo pidieron así, de momento rápido y que para allá? Porque es que encontraron que había un problema
de caja, de liquidez, y necesitamos saber en dónde está el problema, ¿cierto? Entonces ya necesito los informes y que mañana a las 8 esté. Pues al que dirige, entre comillas, solamente le importa cómo va a presentar el resultado a su jefe, ¿cierto? Pero ¿quiénes, en ese momento, en este caso el gerente financiero, que debe presentarle al gerente general ese informe? El gerente financiero debe tratar de encontrarle en dónde está, cómo se puede arreglar el problema desde un punto de vista integral. No señalar al final y decir, es que el señor de contabilidad se le olvidó ingresar una factura o una consignación y busca, y allá está el dedo. Oiga, el de contabilidad, oiga, gerente, ese de contabilidad que no sabe ni dónde está parado. No, porque él mismo va a ser parte del problema por no estar permanentemente revisando que las cosas se cumplan y se hagan. Si yo espero a que las cosas se den y señalo con un dedo acusador a una persona simplemente para escudarme, para evadir mi responsabilidad, porque es mi responsabilidad que los informes sean claros, que los informes realmente respondan a una realidad. Yo oculto, o yo definitivamente no entiendo perfectamente cómo se hace ese proceso, pues voy a tener problemas. Entonces, ese gerente debe utilizar la holística para llamar a todos los que hacen parte del sector financiero y decir, bueno, ¿usted qué piensa? Y escucharlos a todos. ¿Cierto? ¿Por qué fue que sucedió que no fue la factura? Porque es que el señor de la caja, el señor que recibe las facturas, pues infortunadamente no lo llevó a tiempo. Y comienzan a desagregarse las cosas para después unirlas. O sea, no es malo separarlas, sino hay que mirarlo, el problema al final. Entonces, sí, infortunadamente se presentaron problemas en esta parte, pero eso da como resultado que el informe nos muestre que hay una iliquidez en la parte de caja, pero realmente es porque no está esta factura no señalar. Pero el real resultado es este. Verlo como un todo, no por partes, para poder señalar y evadir responsabilidades. Aquí vamos a ver unas métodos, variados métodos, y vamos a hacer en cada método, vamos a preparar unos debates, vamos a cuestionarnos, vamos a tratar de hacer unos mini talleres en clase para que ustedes mismos en términos de 20 minutos, media hora, puedan prepararlo y en el transcurso de la clase poder entrar a debatir y poder entrar a dar unas respuestas. Y por último, durante 4 días vamos a hacer la presentación. Ya les dije, pues los grupos quedan en este momento en stand-by. Se va a hacer grupos para que durante el transcurso y el desarrollo de este módulo podamos entregar una respuesta a un problema. Ya les dije, por ejemplo, en el caso de ecológico, hay un problema de medio ambiente y está focalizado en Doña Juana. Podríamos hacerlo con el Transmilenio, podríamos hacerlo con las industrias, en fin, pero vamos a focalizar para que cada grupo, por eso le decía al comienzo a Paula, creo que era, que para mí es importante que haya más de 4 o 5 personas en los grupos, si estos son grandes, porque eso me permite tener varias visiones. Y entonces cada uno de los integrantes del grupo va a hacer parte en su presentación diciendo qué aportó para la respuesta. No es que uno solo lo haga y digan, mire, decidimos, no, decidimos no. Cada uno, y lo vamos a ver cuando desarrollemos el módulo, cada uno dice, mire, yo lo que creo es que debemos hacer tal cosa por esto. Van a tener 5 minutos para hacer individualmente por grupo su aporte a la solución del problema.
no va a haber, como muchos de ustedes vieron conmigo en creación de empresas, entonces que haya uno solo y que sea él el que en un momento determinado tome la vocería de los demás. No, aquí cada uno va a tomar la vocería personal. Y va a decir, mire, mi aporte es este, yo pienso que tal cosa, tal cosa. Todos, absolutamente todos van a tener que participar. Entonces por eso tenemos tanto tiempo, porque nos vamos a demorar, digamos, si son los 70, nos vamos a demorar los 5 días haciendo la presentación. Entonces, digamos que este es lo que corresponde al programa que vamos a ver durante este módulo. Vamos a entrar a ver la metodología, o sea, en qué consiste esas evaluaciones, cómo vamos a prepararlas, qué va a aportar el profesor, cómo lo vamos a analizar. Entonces, lo primero son las estrategias pedagógicas y didácticas. Práctica laboratoria pues no lo vamos a tener, pero aquí es importante el juego de roles. Porque el juego de roles lo acabo de decir. Cada uno de ustedes dentro de su grupo va a tener un rol, va a tener un cargo, va a tener algo que aportar. Y entonces ya no vamos a decir que nos reunamos todos y no. Cada uno va a decir, mire, yo pienso que se puede hacer esto, entonces yo soy el cerebro. Entonces el cerebro dice, mire, la idea principal es tal. Entonces la persona que está como evaluador dice, no, a mí me parece que tal, y cada uno aporta dentro de lo que esté a su cargo. El evaluador lo que va a hacer es analizar lo que presentan sus compañeros y decirnos, mire, yo lo que considero es esto, esto y esto y esto. Y esa va a ser su presentación. ¿Qué encontró dentro de la presentación de sus propios compañeros? No en forma crítica. Si es necesario, lo hace. Pero la idea es que sea constructivo y que haya encontrado situaciones diferentes de las que él piensa y que podrían mejorarse. Exposición oral individual, pues ya lo estamos viendo. Mapa conceptual, es importante. Siempre en cada presentación va a haber un mapa conceptual. Cada uno de ustedes va a hacer un mapa conceptual de su participación, ¿cierto? Igual un cuadro sinóptico si lo cree necesario. Diagramas, pues si digamos, si dentro del taller que se va a hacer es necesario mostrar gráficas o cosas de esas, pues lo hace. Y prácticamente pues la exploración de casos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a explorar un caso y vamos a mirar cómo en un momento determinado construimos de un caso una solución. Una mesa redonda que la hacemos, y eso lo estamos haciendo en este momento, y la tutoría que inicialmente la tengo yo, pero que para efectos de rapidez, ya las personas de creación de empresas saben, conocen, después lo vamos a ver con todos y seguimos todos. Vamos a mirar, todo se focaliza en este momento con mi coordinadora Paula, entonces a ella le envían las inquietudes, las diferencias para que ella me los transmita todos de una vez y no me comienzan a llegar WhatsApps, teléfono, correos, presentaciones. Por favor revise la presentación porque eso no da ningún resultado. Entonces cualquier inquietud lo comentan con ella inmediatamente me lo hace llegar, yo le doy la respuesta y así digamos que tengo un poco más controlado lo que pueda suceder. Entonces vamos a trabajar con la construcción del documento, que va a ser lo que estamos hablando, trabajos prácticos, control de lecturas, van a haber 2 lecturas, conversatorios los estamos haciendo, exposiciones las vamos a hacer, y la capacidad de exposición oral cuando cada uno de ustedes me exponga su presentación. Vamos a trabajar en equipo para las exposiciones, los debates, la presentación de videos y evidencias de empresas sistémicas, es decir, de procesos a nivel mundial, regional, aquí me faltó local o internacional, que bueno, si es necesario, ¿cierto? Entonces lo vamos a hacer de esa manera, o sea, no solamente podemos abordar un problema de nivel local, como la de Doña Juana. De pronto, y ya en ese momento la pandemia es mundial, ¿qué efecto podemos nosotros analizar de la pandemia en el caso del aislamiento social? Que eso generó situaciones de violencia, situaciones al contrario de integración,
donde nunca nos veíamos con nuestros padres, salíamos a las 6, 7 de la mañana, regresábamos a las 10 de la noche cuando todos estaban durmiendo, casi que ni veíamos a nuestros hijos. Y entonces miren, dense cuenta cómo a partir de una situación que nadie ni siquiera imaginó, terminamos conociendo a las personas que nos rodeaban. No, es que yo conozco muy bien a mi hijo, yo conozco muy bien a mi mamá. No, no, ahora sí lo podemos decir, porque estamos conviviendo con ella, porque estamos viéndolo todos los días acá en instante y en todo momento. ¿Cómo reaccionamos? ¿Por qué nos molestamos? ¿Por qué nos alegramos? ¿Por qué sentimos felicidad? Y podemos hacer, por ejemplo, un documento y un análisis de eso. Bueno, pero lo veremos en su momento. Va a haber una evaluación, 3 evaluaciones, o sea, el módulo se va a convertir ya también, ustedes creo que lo han utilizado en sus anteriores asignaturas, 3 momentos, cada uno con el 30%, los 2 primeros y el último con el 40%, que es el examen, que está relacionado con su taller y las presentaciones en sus diapositivas y en la presentación final. Eso va a ser su evaluación. Aquí la metodología pues ya está conversado, una prueba diagnóstica de entrada por parte del docente para analizar conocimientos por ellos sobre la asignatura. Entonces en algún momento pues ustedes ahora al final me van a contar cómo ven esta cátedra, si es importante, si es interesante, si les aporta, si qué jartera, esa vaina es muy ladrilluda, yo no le veo ninguna razón, o si me va a aportar. O sea, qué de lo que les he conversado para ustedes es importante y ustedes qué pueden aportar desde su punto de vista de estudiante. Vamos a utilizar pedagogías intensivas, donde ustedes son los protagonistas del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y yo voy a ser el mediador entre lo que es el objeto, que en este caso es la innovación y la creación, y lo que ustedes van a recibir o me van a entregar como resultado a través de exposiciones y debates. Organización de grupos de trabajo que están en stand-by. Y vamos a entrar en un segundo en la cultura sistémica. Esa cultura es una forma de entrar a cambiar en términos constructivos esa linealidad de pensar, de solamente si pasó esto, fue por esto, pero no estoy mirando qué fue lo que lo causó realmente, ¿cierto? Yo tengo que llegar al fondo, analizarlo, entender por qué esas reacciones, por qué esas otras situaciones que se presentan, ¿cierto? Entonces yo interpreto, dice aquí, el pensamiento sistémico permite adquirir y fortalecer las habilidades y competencias que se requieren para interpretar, analizar y plantear situaciones problemáticas que necesitan respuestas o soluciones de manera ordenada, es decir, con un pensamiento crítico, amplio y holístico. Mire que ya aquí en este momento le estoy hablando de la parte holística, ¿cierto? Y ese pensamiento crítico es mirar esa totalidad de qué pasa con doña Juana, ¿cierto? Ah, es que la culpa la tiene el distrito porque no, es que la culpa lo tienen los que van a entregar las basuras porque esos carros son desordenados. Ah, es que la culpa es del administrador de doña Juana porque... No, ¿cómo todo eso está generando un problema? ¿Cómo vamos a coordinar a los administradores, a los funcionarios públicos, a los que manejan los camiones? Solo vamos a armar un todo. No señalar una parte, es que la culpa es de los camiones. Bueno, y entonces el camionista ¿qué? Entonces el que contrata ¿qué? Si ustedes se dan cuenta, son una serie de situaciones que llevan a un solo problema. Pero si yo me quedo con uno, pues voy a solucionar el problema de los camiones, cambio la empresa de eso, y el problema sigue siendo igual, no hice nada. Y sí señalé. El cual va a permitir revisar las causas que pueden estar generando las dificultades, entendiendo que no son circunstancias cotidianas ni son evidentes. O sea, eso no es que lo veamos todos los días y a todo momento, sino que están allí y nunca nos habíamos dado cuenta. Bueno, esta es la bibliografía básica, los secretos de los genios, los sistemas de la innovación, y esta es la cibergrafía. A todos ustedes, de verdad, muchísimas gracias por escucharme en el día de hoy y espero que este aporte, voy a colocar un momentico, voy a terminar la foto para conversar con ustedes.
espero que en un momento determinado, de verdad, podamos llevar a una realidad este pensamiento crítico, este pensamiento constructivo, esta manera de mirar la realidad, la posibilidad de cambiarla, la posibilidad de transformarla, sin que ello implique que sea un cambio total, porque no tiene ningún sentido. Debemos mejorar, debemos ser conscientes que no somos perfectos y que esa realidad, que ese entorno, que esa creatividad e innovación están en mí, que yo la puedo cambiar, que nadie me lo puede impedir, porque eso es mío y que yo pienso diferente a los demás. Y tengo que aceptar a los demás como son. Y tengo más bien que buscar cómo llegar a todos los que me rodean, tener empatía, ser constructivo y ser positivo. Eso es lo más importante y lo que para mí significa esta cátedra de innovación y de creación. Entonces, los escucho y espero que en el transcurso de este módulo podamos entrar a intercambiar opiniones. Cuéntenme, muchachos, ahora sí son ustedes los protagonistas. ¿Quién quiere aportar, por favor? A ver, entonces me toca señalar, a ver, veo muy pensativo a Diego Celi. A ver, ¿quién? ¿Evelyn? Sí, señor. Cuénteme, Evelyn, después sigue Diego. Evelyn. No, profe, pues yo pienso que la clase de creatividad e innovación es muy importante. Digamos, hablo desde mi carrera desde ingeniería industrial, porque pues nos va a brindar las bases para optimizar nuestros procesos y dar una visión diferente a una empresa o a nuestro propio modelo de negocio. Y no, me gusta que, digamos, dentro del currículo de las clases sean participativas, que no sea solamente como dictar la clase y poner talleres, sino que también nos permitan interactuar entre nosotros. Gracias, Evelyn, muy importante tu aporte. Diego. Buenas noches, profe. Buenas noches, Diego, ¿cómo está? Pues la verdad la clase se ve como interesante, profe. Habría que mirar bien cómo se va a manejar lo de los grupos, ya que un grupo tan grande, creo que somos más de 70 personas, sería como complicado. Yo pienso, por lo que decía la compañera al inicio de la clase, que es mejor combinarnos, pero pues eso, digamos que aporta más. Yo ya había estudiado antes y creo que uno tener contacto con otras carreras le aporta a uno muchísimo, entonces creo que esa parte sería interesante, pero sí habrá que mirar porque sería un poquito complicado al ser tantos, cómo se manejaría, pero pues se ve como interesante. Vamos a ver qué pasa de aquí en adelante. Voy a hacer una parte con relación a lo que acaba de comentar Diego. Eh, Efectivamente, cuando los grupos son grandes, uno puede crear que se pueden crear un conflicto, pero yo lo vivo desde el punto de vista de participación, tan como lo planteaba Evelyn. O sea, lo importante no es que yo me sienta acá y considere que solamente debe aportarle durante 120 minutos una cantidad de discurso, sino que ustedes de verdad aporten. ¿Y cómo se hace con la participación de todos ustedes? Independientemente del grupo que sea de 50, 60, 70, yo pienso que lo más importante es, primero, poner en práctica lo que estamos escuchando, la información y ese continuo cambio que les digo, ¿cierto? Que se puede aportar a través de cada una de las presentaciones. Entonces eso daría mucha más dinámica, sería mucho más interesante escucharlos a ustedes. ¿Ustedes se han analizado en algún momento y han tratado de entenderse a sí mismo y cuando les preguntan cuál es su mejor habilidad y creo en el 90-99% de los casos comienzan a pensar y a pensar y a pensar y ni siquiera saben cuál es su propia capacidad y cuál es su habilidad y qué es lo que les gusta hacer? ¿Usted qué es lo que le gusta? Bueno, yo creo que lo que más me gusta es cantar
o lo que más me gusta es cocinar, o lo que más me gusta es ver televisión. O sea, ni siquiera sabemos qué es lo que nos gusta. Y eso es lo que tenemos que descubrir. Eso es lo que tenemos que llevar aquí. Que usted nos cuente quién es usted, qué es lo que significa para su vida el que usted exista y lo que usted hace. Eso es lo importante, ¿cierto? Sentarse uno a escuchar una clase, a casi memorizar, dar una respuesta en un cuestionario, sí, importante. Pero ¿y usted? Listo, muchachos. Entonces, en eso también estoy de acuerdo con Diego en ese aspecto y parte de lo que dijo Evelyn. Entonces, si nos quedamos los 70, bienvenidos. Si quedamos solo los de industrial, también bienvenidos. Bueno, profe, yo le digo más en la parte de, no tanto por cómo organizarnos o por de pronto choques en las formas de pensar y demás, porque pues eso es normal en cualquier grupo. Me refiero más a la optimización del tiempo, porque digamos un trabajo, una exposición en donde somos 70 personas y lo que decía el profe, todos tenemos que hablar, todos tenemos que aportar, es un poquito más complicado de manejar. Como le digo, pues a mí, por mí, no hay ningún problema. De hecho, como le decía, es enriquecedor tener contacto con otras carreras. Por lo menos yo cuando estudié la carrera anterior, Profe, pero la mayoría de las entonces, personas que uno conocía era de otras carreras y eso le aporta muchísimo a uno. Es más que todo por cuestiones de tiempo y demás, que es un poquito complicado. Aparte, el profesor decía algo muy importante, es que a usted le gusta que le pregunten, que si uno tiene dudas lo haga. Nosotros tuvimos una mala experiencia, una clase anterior donde éramos ciento y pico, que si uno tenía una duda se quedaba ahí en el aire porque nunca se daban cuenta que uno estaba preguntando, levantando la mano. Entonces, digamos que esa es la parte que es complicada de manejar, pero mientras eso se maneje bien, pues la verdad no tengo ningún problema. De hecho, me parece interesante. Gracias, Diego. Y antes de que intervenga mi niña, Diego, cuando hablamos de que levantaba la mano y todo, por eso yo siempre doy entre 30 minutos y 20 minutos para que allí todo lo que se quiera expresar se diga, para romper esa monotonía, para romper ese yo soy el que hablo y yo soy el que conozco y yo soy el que mando, entre comillas. Y eso no es así. Nosotros debemos ser totalmente integrales, asertivos y recibir todos los comentarios buenos, malos, regulares, lo que sea necesario, porque eso me ayuda a, a, a mejorar. Entonces, yo pienso que por ese lado no vamos a tener dificultades, porque con 70, con 50, con 20, yo voy a tener 30 minutos para que entremos a conversar, a discutir, a analizar y a que ustedes aporten. Eso para mí es importante. Sigue, por favor. Creo que era Evelyn. ¿Quién iba a profe, hablar? ¿Sí? ¿Quién yo, va a hablar? Paula. Ah, ¿dónde está mi ¿Qué Paulita? pasa? Cuéntame, Acá Paula. estoy, profe. Bueno, Dime, P. muy buena la idea de Diego y la del profesor de combinar los grupos y eso, pero pues yo veo que pues ni nos conocemos, ni tenemos los contactos como para hacer grupos entre las diferentes carreras. Entonces, si se tomara como la decisión de combinar las carreras, sería que el profesor lo organizara, porque pues nosotros no tenemos contacto casi con la misma carrera, mucho menos la vamos a tener con los de administración, con los de contaduría. Entonces, no sé cómo se manejaría Cierto, Paula. por ese Esperemos, lado sí, Paula, esperemos los un momento. grupos así. Paulita, esperemos un momento a que nos den una definitiva. En ese momento estamos simplemente expresando una serie de opiniones y no tenemos claridad sobre lo que puede suceder el día de mañana. Entonces, tan pronto lo tengamos claro, pues establecemos mecanismos, formas de hacer lo que tú estás pensando, ¿cierto? Porque tienes absolutamente toda la razón. En ese momento no hay ningún contacto, ninguna relación, ni siquiera conocemos quiénes son los compañeros. Entonces, bien, por eso dejé en suspenso la conformación de los grupos. Esperemos a mañana, ya mañana tenemos una decisión y ahí tomamos ya las acciones necesarias para que todos estemos, primero que todo, de acuerdo y que ello no sea motivo de inconformidad, que es lo que más me importa en ustedes. ¿Listos? Ah, ok, Bueno, profe, muchas gracias. ¿quién más quiere participar? A ver, a ver. Samantha Rojas. ¿Qué me cuenta Samantha con su perrito? Samantha,
Amanda, ¿se me voló mi chinita? Ya, profe, buenas noches. Qué pena, es Buenas que estaba noches. como lento el celular. Sí. Cuéntame, Sam. ¿Me escuchó? Sí, sí, la estoy escuchando. Amanda. Que me preguntaba, profe, qué pena, disculpe. Sí, ¿qué piensas ¿Hola? de la clase? Cuéntame, Amanda. Ah, ya. Pues yo creo que más que interesante, le retroalimenta a uno muchos conceptos que de pronto uno ha dejado en el olvido y más que eso, pues le crea a uno muchos fundamentos necesarios, no tanto para la carrera, bueno, también para independiente de la carrera que estemos estudiando, pero más que todo para la vida. Entonces, pues esto como que nos fundamenta en todos los sentidos, es una materia muy integral. Gracias, Amanda. Muy amable por tu aporte. Sí, profe, gracias. ¿Quién quiere participar? Brian. Brian. ¿Mi chino se me está mirando? Brian García. Buenas noches, profe. Buenas noches. Señor. Sí, señor. Cuénteme, Brian. ¿Sí estaba poniendo cuidado? Pues bueno, Claro, sí, señor. Pues mi aporte para esta materia, mi expectativa para esta materia es que nos ayuda a realizar la creatividad, porque la creatividad El audio te está molestando, tenemos que Brian. ejercer, y pues es algo que es esencial y pues algo muy esencial que tenemos que llevar y ponerlo en práctica. Ya ese es mi Gracias. aporte, profesor. Gracias, Brian. Muy amable. Y ahora, a ver, Marta Amaya. ¿Qué me cuenta Marta? Buenas noches, profe. Buenas noches, Marta. ¿Cómo estás? Bien, gracias, muy amable, pues muy atenta. No, pues pude ingresar porque realmente ingresé un poquito tarde, estaba muy perdida, no sabía cómo ingresar. Lo que pude escuchar me parece pues muy interesante. Nos ayuda a uno como personas, nuestra formación integral, y también nos ayuda mucho con la carrera. El tema pues, de los tres grupos, pues la idea es mirar cómo solucionamos y se nos toca a todos pues trabajar en grupo y absorber todos sus conocimientos, experiencias, pues es lo que, la expectativa que tengo. Gracias, Marta, por tu comentario. Sí, o sea, de verdad, para todos, tengamos un poquito de tranquilidad, esperemos a ver cómo resolvemos esta situación de los grupos y le repito, pues no tengo ningún inconveniente en que sea de 70, de 80, pero para efectos de una organización y de una respuesta, pues yo voy a comunicarme con la parte directiva, por decirlo así, y tranquilo, no se preocupen que siempre hay solución para las situaciones que se presenten. Eso es lo más importante. Listo. Entonces, a ver. Patricia. Cuéntame. Te vi ahí muy pensativa. No, estaba prestando atención a todos los comentarios. Nada, pues estoy de acuerdo con mis compañeros. Pues, digamos, la temática de la clase como tal, lo que el profe nos presentó, me pareció bastante interesante. Es un buen complemento pues, para nuestra carrera. De hecho, digamos que alcancé a igual a tomar apuntes y esas cosas porque hay temas que me parecen pues, muy chéveres. Además, la metodología me parece que es dinámica y pues eso es positivo. Y por lo demás, pues esperemos a ver qué razón tiene en la universidad, porque pues eso sí de pronto pues como que nos desordenó, porque pues todos estamos esperando recibir el link y pues lo normal para poder iniciar, digamos, formalmente la clase, uno está pues más ubicado y así pues eso nos dejó como a todos perdidos.
Y profe, pues nada, si esto se resuelve y pues quedamos en el grupo, todos los 74 personas o las personas que estemos, pues de pronto si nos ayudas con la clave de matriculación en la plataforma porque nos está generando error, pues que nos las hagas llegar, por favor, porque pues, estamos como Claro desconectados. Claro que sí, Patricia. Entonces, por esta noche, le reitero mis agradecimientos por su participación, por estar conmigo, porque, digamos, vamos a hacer de este módulo algo muy dinámico, muy participativo, algo que se sale un poquito del rol de la clase magistral, de los ingresos, de los gastos, de las entradas, las salidas, de la organización, de la estrategia, de la meta. No, aquí eso, digamos, va a transformarse en una serie de construcciones mentales, en una serie de pensamientos, en una serie de aportes que finalmente son los que nos van a ayudar a nosotros como personas a, digamos, transformarnos un poco en el sentido de ese pensamiento lineal, que es lo que yo aspiro, y de ese cambio que nos va a favorecer en todos los entornos laboral, familiar, y aspiro a que eso sea el resultado final. Muchas gracias, buenas noches, y nos vemos mañana con una solución, pienso ya a la situación. Bueno. Profe, muchas gracias. Buenas No, a noches. ustedes, de verdad. Gracias, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches todos. Hasta luego, buenas noches. Gracias, profe. Hasta luego. Que tenga buena Hasta noche. luego.